Entonces se inclinó Juan ante él y le dijo: Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: Deja ahora que se haga esto. Es menester que cumplamos toda justicia, que tú me bautices y yo sea por ti bautizado. Jesús añadió: Tú debes recibir el bautismo del Espíritu Santo y de la sangre. Entonces Juan le dijo que le siguiera a la islita. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época segunda. Desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua. Capítulo 35. Jesús es bautizado por Juan. Septiembre 19 al 26. Cuando Juan recibió aviso de que Jesús se acercaba, cobró nuevos bríos para bautizar. Acudieron grupos de aquellos a quienes Jesús había exhortado a ir al bautismo, entre ellos publicanos. Y he visto a Parmenas con sus parientes de Nazaret. Juan habló a sus discípulos sobre el Mesías, y se humilló ante él de tal manera que aquellos quedaron contristados. Llegaron también a Juan aquellos discípulos a quienes Jesús había rechazado en Nazaret. He visto a estos hablando con Juan de Jesús y sus obras. Juan ardía de tal amor por Jesús que casi se manifestaba impaciente de que el Mesías no se declarase más abiertamente. Cuando Juan los bautizó, recibió la seguridad de que se acercaba a Jesús. Vio una nube luminosa que envolvía a Jesús y a los suyos, y los vio en visión que se acercaban. Desde entonces se muestra extraordinariamente contento y ansioso, y mira con frecuencia hacia el lado de donde vendrá. La islita con la fuente bautismal está toda verde, y nadie va a ella fuera de Juan, cuando tiene algo que arreglar. El camino que lleva a ella está ordinariamente cerrado. Septiembre 28. Jesús caminaba más ligero que Lázaro, y llegó 2 horas antes que éste al lugar del bautismo. Era la alborada cuando llegó Jesús al mismo tiempo que otros. Estos no lo conocían y caminaban a la par de él, pero lo miraban con extrañeza, porque veían en él algo admirable que no podían explicarse. Había una turba extraordinaria de gente. Juan predicaba con mayor entusiasmo de la proximidad del Mesías y de la necesidad de hacer penitencia. Decía que pronto él desaparecería. Jesús estaba en medio de los oyentes. Juan sintió su cercanía, lo veía y se mostraba muy contento y animado, pero no dejó por eso de hablar, y comenzó luego a bautizar. Había ya bautizado a muchos, y eran como las 10 de la mañana cuando le tocó el turno a Jesús, que bajó a la fuente. Entonces se inclinó Juan ante él y le dijo: Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: Deja ahora que se haga esto. Es menester que cumplamos toda justicia, que tú me bautices, y yo sea por ti bautizado. Jesús añadió: Tú debes recibir el bautismo del Espíritu Santo y de la sangre. Entonces Juan le dijo que le siguiera a la islita. Jesús le dijo que así lo haría, añadiendo que deseaba que las aguas con que eran bautizados los demás se dejasen afluir a aquel lugar, que todos los que debían ser luego bautizados fueran allí bautizados, y que el árbol que él iba a abrazar fuera trasplantado a donde eran bautizados los demás, y que todos lo tocasen al ser bautizados. El Salvador pasó con Juan y sus discípulos Andrés y Saturnino sobre el puente de la islita. Jesús se retiró a una pequeña tienda junto a la fuente, al lado oriental, para vestirse y desvestirse. Los discípulos lo siguieron a la isla. Hasta el puente había gran multitud de gente, y en la orilla del río más aún. En el puente podían permanecer hasta 3 hombres. Entre ellos estaba Lázaro. La fuente bautismal estaba hecha en una excavación escalonada, de forma octogonal, y tenía
debajo un borde de igual forma con 5 canales en el fondo que comunicaban con las aguas del Jordán. El agua llenaba la fuente por medio de entradas cortadas en los bordes. 3 de estas entradas eran visibles en la parte norte, por donde las aguas entraban, y 2 salidas estaban cubiertas en la parte sur de la fuente. Por aquí se pasaba, y por este lado no se veía el agua rodeando la fuente. Del lado sur subían unas gradas de hierbas verdes. La isla misma no era del todo plana, sino un tanto más elevada en el medio, rellenada con piedras y partes blandas, todo cubierto de verdor. Los 9 discípulos de Jesús, que en los últimos tiempos estaban con él, acercáronse a la fuente y permanecieron en el borde. Jesús dejó en la tienda su manto, su faja y su vestido de lana amarillo abierto por delante y cerrado con cintas, una banda de lana más angosta cruzada sobre el pecho, que alzaba sobre la cabeza por la noche o en la intemperie, y quedó con un vestido oscuro, con el cual salió de la tienda para entrar en el agua, donde por la cabeza se quitó también esta prenda de vestir. Tenía, dentro del agua, solo una banda desde la mitad del cuerpo a los pies. Todos sus vestidos los recibió Saturnino, el cual se los pasó a Lázaro, que estaba al borde de la fuente. Jesús bajó a la fuente, donde quedó cubierto por las aguas hasta el pecho. Con la mano izquierda se asió a la palmera y puso la derecha en el pecho, mientras la faja blanca flotaba sobre las aguas. Juan estaba en la parte sur de la fuente. Tenía en la mano un recipiente de borde ancho, del cual salía el agua por 3 aberturas. Se inclinó, tomó agua con el recipiente y la vertió en 3 líneas sobre la cabeza del Salvador. Una línea de agua cayó sobre la parte anterior de la cabeza y la cara, otra en medio de la cabeza, y la tercera en la parte posterior. No recuerdo bien las palabras que dijo Juan al bautizar, pero fueron más o menos estas: Jehová, por medio de los serafines y querubines, derrame su bendición sobre ti, con ciencia, inteligencia y fortaleza. No recuerdo bien si fueron estas 3 últimas palabras, pero eran 3 gracias o dones para el espíritu, el alma y el cuerpo. Y allí estaba contenido todo lo que cada uno necesita para presentar al Señor un espíritu, un alma y un cuerpo renovados. Mientras Jesús salía fuera del agua, los discípulos Saturnino y Andrés, que estaban a la derecha del Bautista sobre la piedra triangular, sostenían una tela que pusieron sobre él para que se secara y una túnica blanca y larga. Al detenerse Jesús sobre la piedra triangular roja, a la derecha de la entrada de la fuente, pusieron sus manos sobre sus hombros y Juan sobre su cabeza. Hasta entonces se ponía a los bautizados solo un paño pequeño, pero después del bautismo de Jesús se usó otro más extenso. Capítulo 36. La voz del Padre después del bautismo. Cuando estaban por subir las gradas para salir de la fuente, se oyó la voz de Dios sobre Jesús, detenido solo en la piedra en oración. Llegó como una ráfaga de viento desde el cielo y un trueno, de modo que todos los presentes se atemorizaron y miraron hacia arriba. Descendió una nube blanca luminosa, y yo vi una figura alada sobre Jesús, que le llenó como un torrente. He visto el cielo abierto, y vi la aparición del Padre Celestial en forma y rostro común, y oí la voz que resonaba: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Era una voz como dentro del trueno. Jesús estaba completamente rodeado de luz y apenas se le podía mirar. Su rostro era transparente. He visto ángeles en torno de él. A cierta distancia, sobre las aguas del Jordán, vi a Satanás en figura oscura, como nube negra, donde se agitaba una confusión de sabandijas y de reptiles de todas clases.
Era la representación de cómo todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo ponzoñoso de la región se concentraba allí en su origen, huyendo de la presencia del Espíritu Santo que se había difundido en Jesús. Era algo espantoso y horrible que contrastaba mejor con la claridad y la luz que se difundía en torno de Jesús y del lugar del bautismo. La misma fuente brillaba hasta el fondo. Todo estaba como transfigurado. Se veían las 4 piedras sobre las cuales había estado el arca de la alianza resplandecer con brillo de regocijo en el fondo de la fuente, y en las 12 piedras donde habían estado los levitas aparecieron ángeles en oración, porque el Espíritu de Dios había dado testimonio delante de todos los hombres sobre aquel que debía ser la piedra viva, la piedra preciosa elegida, la piedra angular de la iglesia. De este modo nosotros debemos, como piedras vivas, formar un edificio espiritual y un espiritual sacerdocio para poder ofrecer a Dios sacrificios aceptables, como sobre un altar, por medio de su Hijo divino en quien sólo encuentra sus complacencias. Después de esto, Jesús se dirigió a la tienda. Saturnino le trajo sus vestidos que Lázaro había tenido en custodia, y Jesús volvió a ponérselos. Ya vestido salió Jesús de la tienda y, rodeado de sus discípulos, se colocó en el lugar libre de la isla al lado del arbolito central. Entonces Juan habló con viveza y gran alegría al pueblo, dando testimonio de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios y el prometido y esperado Mesías. Para confirmar su testimonio recordó las profecías de los patriarcas y profetas, y señaló su cumplimiento, diciendo lo que él había visto y lo que todos habían oído ahora, agregando que no bien Jesús volviera después de una ausencia, él, Juan, desaparecería del lugar. Dijo también que en ese lugar había estado el arca, cuando Israel recibió en herencia la tierra prometida, y que ahora se producía el cumplimiento de la alianza, de lo cual daba testimonio el mismo Dios Padre en su Hijo divino. Recomendóles que siguiesen a Jesús, llamando feliz el día del cumplimiento de la promesa para Israel. Mientras tanto habían llegado otras personas, entre ellas amigos de Jesús, Nicodemo, Obed, José de Arimatea, Juan Marcos y otros varios que había visto entre la turba. Juan dijo a Andrés que hablase en Galilea del bautismo de Jesús como Mesías. Jesús, por su parte, dio testimonio de Juan, afirmando que había hablado verdad. Añadió que se alejaría por algún tiempo, pero que luego viniesen a él todos los enfermos y afligidos, pues quería consolarlos y ayudarlos, que se preparasen entre tanto con penitencia y buenas obras. Dijo que se alejaba por algún tiempo, para luego entrar en el reino que su padre le había encomendado. Jesús expresó esto como en la parábola del hijo del rey, que antes de cumplir la voluntad de su padre quería recogerse, implorar su ayuda y prepararse. Había entre los oyentes algunos fariseos, los cuales tomaron estas palabras en un sentido burlesco, diciendo: quizá no sea el hijo del carpintero, como pensamos, sino el hijo bastardo de algún rey, y ahora quiere ir allá, juntar gente y luego venir a tomar Jerusalén. Les parecía todo esto muy curioso e insensato. En cuanto a Juan, continuó ese día bautizando a los presentes sobre la isla de la fuente de Jesús. Eran en su mayoría de los escasos hombres que fueron más tarde discípulos de Jesús. Entraban en el agua que rodeaba la fuente, y Juan los bautizaba desde el borde. Jesús, con sus 9 discípulos y otros que se le agregaron, partió de allí. Le siguieron Lázaro, Andrés y Saturnino. Habían llenado, por orden de Jesús, un recipiente con el agua del bautismo de Jesús, y lo llevaban consigo. Los presentes se echaron a los pies de Jesús, rogándole que se quedara con ellos. Jesús les prometió volver muy pronto, y se alejó.
Capítulo 37. Jesús predica en la sinagoga de Luz, septiembre 29 y 30. Jesús se dirigió con sus acompañantes hacia un pequeño lugar a un par de horas de Jerusalén. El nombre sonaba como Betel. Había allí un hospital con muchos enfermos. Jesús entró y tomó algún alimento con sus discípulos. Acudieron muchas personas que lo saludaron ceremoniosamente como a un profeta, pues ya se sabía lo que Juan decía de él. Jesús recorrió luego los lechos de los enfermos, los consoló y les dijo que volvería de nuevo y los sanaría si creían en él. Sanó solo a un enfermo que estaba en la tercera cámara. Hallábase este enfermo muy consumido, tenía en la cabeza llagas y granos. Jesús lo bendijo y le mandó que se levantara. El hombre se levantó al punto y se hincó delante del Salvador. Saturnino y Juan bautizaron allí a algunas personas. Jesús mandó traer un recipiente de agua grande, donde podía caber un niño, y lo hizo colocar sobre una tarima de la habitación. Bendijo el agua, y con una ramita esparció algo dentro de ella. Creo que fue el agua traída de la fuente de Jesús. Los bautizados se cubrían hasta el pecho, se inclinaban hacia la fuente, y Saturnino los bautizaba. Decía palabras que Jesús le había enseñado, pero ya no las recuerdo claramente. Jesús celebró aquí el sábado y después envió a Andrés a Galilea. Jesús entró en una ciudad que se llama Luz. Fue a la sinagoga donde hizo una larga explicación declarando cosas ocultas de la Santa Escritura, que eran figuras de las presentes. Recuerdo que dijo, hablando de los hijos de Israel, que después que hubieron pasado el Mar Rojo anduvieron peregrinando tanto tiempo en el desierto por causa de sus pecados. Más tarde pasaron el Jordán y entraron en la tierra prometida, que había llegado el tiempo en que esto era realidad en el bautismo del Jordán. Entonces era solo una figura. Ahora debían permanecer y cumplir los mandamientos de Dios para entrar en la tierra prometida de la celestial Jerusalén y ciudad de Dios. Ellos pensaban en una Jerusalén libertada del yugo de los romanos. Habló del arca de la alianza y de la severidad de la antigua ley, pues quien se acercaba al arca recibía la muerte. Ahora se ha cumplido el tiempo de la ley y vino el tiempo de la gracia, que trae el Hijo del Hombre. Dijo que ahora era el tiempo en que el ángel lleva a Tobías a la tierra prometida, el cual había estado tanto tiempo viviendo fiel a los mandamientos de Dios como prisionero. Habló también de la viuda Judith, que cortó la cabeza al ebrio Holofernes y libró a la oprimida Betulia. Ahora habría de crecer y prosperar aquella virgen, que existe desde la eternidad, y muchos soberbios Holofernes, que oprimían a Betulia, habrían de caer. Aludía a la iglesia y a su triunfo sobre los príncipes soberbios de este mundo. Jesús recordó muchos hechos semejantes que ahora tendrían cumplimiento. Nunca decía, yo soy ese. Hablaba siempre en tercera persona. Refirióse también a las normas para seguir la ley. De qué modo debían dejarlo todo y no tener preocupación demasiada por lo temporal, porque era mucho más importante ser regenerado y nacido de nuevo que andar en busca de la comida, que por lo demás, si estaban regenerados por el agua y el Espíritu Santo, el mismo que los había hecho renacer cuidaría de su alimento y vestido. Dijo que los que quisieran seguirle debían dejar a sus parientes y abstenerse de mujeres, porque no era tiempo de sembrar, sino de recoger. Habló también del pan del cielo. Todos lo escuchaban respetuosos y admirados, pero todo lo entendían de modo material y corporal. Aquí se despidió Lázaro. Los otros amigos de Jesús se habían despedido en el Jordán. Las santas mujeres que estaban en Jerusalén, en casa de Susana, se pusieron en marcha a través del desierto. Jesús con sus discípulos partió de Luz hacia el sur, atravesando el desierto. Durante el camino, mientras Jesús y sus discípulos pasaban entre una hilera de datileros, estos tuvieron escrúpulo de juntar y comer los frutos que habían caído en tierra. Jesús les dijo que los comiesen tranquilamente y que no fuesen tan miedosos y meticulosos.
que cuidasen la limpieza del alma en sus conversaciones y en sus acciones, y no tanto en las cosas que son para comer. En este viaje vi que Jesús visitó a unos 10 enfermos en unas casitas desparramadas. A algunos los consoló y a otros los sanó. Algunos de ellos le siguieron después.